Ese es el concepto más relevante del capítulo 1. Con ese concepto de altura empezamos prácticamente a caracterizar todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense ustedes. Otro concepto que debe quedar claro es dominio y rango. ¿Sí? ¿Ok? Recuerden, si usted quiere una forma mnemotécnica de ver las cosas, en esta eje usted ubica el dominio y en este eje opuesto usted ubica el rango. Si le pongo 3 puntos aquí, significa que no necesariamente usted va a utilizar todo el dominio o todo el rango. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, por ejemplo, vean esta curva, ¿sí? Es una función. ¿De acuerdo? Les pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? Llámenla F. El dominio de la función F. ¿Cuál es? Pregunta. Pueden tomar este número. Un número, supóngase que aquí va lo positivo y aquí va lo negativo. ¿Pueden tomar un número positivo? Sí, porque se puede ver para hacer si ponemos ¿Un número negativo? No. ¿Pueden tomar 0? No. Entonces, ¿cuál sería el rango? El dominio. Entre 1 y Todos los reales sin incluir el 0. ¿Ok? También lo pueden escribir así. Todos los reales sin incluir el conjunto formado por 0. ¿Ok? ¿Cuál sería el rango? sus extremos. Pregunta, si tienes este número acá, ¿tiene una altura? Sí. Sí. ¿Y este número acá? ¿Tiene una altura? Sí. ¿Y el 0? ¿Hay altura en 0? No. No. Entonces, ¿el rango cuál sería? Todos los reales sin incluir. ¿Ok? En este caso, el dominio coincide con el rango. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes. Supónganse que ahora tiene esta curva. Aquí hay 3 puntos, este es un 3. Aquí hay 3 puntos. Aquí va menos infinito, aquí va más infinito. ¿Cuál es el dominio de esta curva? Llámala aquí. Todos los reales, ¿verdad? Todos los Pues yo puedo evaluar cualquier número. Si me ubico aquí, me da una altura. Claro. Si me En ubico 0 aquí, también. me da una altura. Si me ubico en 0, también. Perfecto. ¿Y cuál sería el rango? El 3. Si yo coloco el 3, ¿esto tiene sentido? No, en realidad, porque ¿qué no es el sería rango? también los reales. El conjunto de todas las alturas. ¿Sí? Y 3 no es un conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué son 3? Porque es un conjunto. Sí, el conjunto formado por 3. ¿De acuerdo? No es 3 nada más. Porque, por ejemplo, ¿qué es el rango? El conjunto de todas tus alturas. Si tú tienes esta altura es negativa, ¿cuál es el? Claro, 3. que Tienes esta, pero el conjunto Claro. formado por 3. Bueno, entiendo. ¿observaron? No, cuidado. No, pues fin. Este es el 0 y este es el 3. Vamos a suponer que tú tomas un intervalo abierto. Cuando tú tomas un intervalo abierto, ¿qué estás diciendo? En la definición, 0,3. ¿Cómo es la definición de intervalo 0,3? Es conjunto de todos los números reales que se encuentran comprendidos entre 0 y 3. Una pregunta, ¿hay que colocar todos los números que pertenecen a los reales antes o simplemente basta con 0 menos? Un momento. Aquí indica dónde pertenece el objeto, en qué universo estás trabajando. Ok. Y es Y importante aquí colocar. indica la propiedad. Sí. Universo, No, propiedad. yo decía solo poner la propiedad. Bueno, el libro solo te indica la propiedad. Sí, pero por digamos, eso. estamos hablando de la definición. Cuando la definición la decimos completa. Y ¿Ok? cuando vayamos a hacer los ejercicios. Ya, ahí sí vamos a simplificar. Ah, Entonces, ¿qué es 0,3? Es el conjunto formado por todos estos numeritos. No hay uno solo, hay muchos. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Ahora, si tú muy bien dices el conjunto 0, ¿qué estás diciendo? Que existe un solo número en R tal que X es mayor que 0 y menor que 0. ¿Cuál es ese punto? X igual a 0. Entonces, para poder abreviar, uno coloca 0. ¿No acuerdo? Ya tú sabes que X es un número real. ¿Sí? Entonces hay una diferencia sustantiva entre tomar un intervalo, que es un conjunto de punticos, y tomar un solo conjunto que está formado por un punto. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Si yo tengo una curva así, este es 0 y este es 1, y este es 2. Me dicen que de 1 a 2 abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Mi curva debe ser creciente. Entonces yo podría dibujar algo así, ¿verdad? ¿Cierto? No. No. ¿Por qué? Porque se está decreciendo porque se ve desde la izquierda a la derecha. Ajá. ¿Cómo caracterizamos nosotros las funciones? ¿El nombre me dijiste? Helen. Helen. Helen dice que no. Ok. Pero vamos a ver por qué no. ¿Sí? Obviamente, esto no es una función creciente, es una función decreciente. ¿Cuál es la característica que tiene una función creciente? Creciente positiva. Esto crece, ¿verdad? Sí. Ajá. Cada vez que usted va avanzando, Sí, ¿qué que pasa sea con mayor. la altura? Tiende a ser mayor. Va siendo mayor, ¿verdad? Si usted está en un punto aquí, x0, x1, x2, x3, y así sucesivamente, y toma este punto es mayor que este, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más alejado del centro. Ese es nuestro concepto de que significa mayor. Bueno, entonces, si este punto es mayor que este, ¿cómo es la altura de este punto con respecto a este? Si este es mayor que este, y la función es creciente, esta altura tiene que ser mayor que esta. ¿Cierto? Entonces, hagamos la prueba aquí. Tomemos dos puntos cualquiera, ¿verdad? Este punto que está aquí, este punto, es mayor que este, ¿cierto? Porque está más alejado del centro. Ahora veamos sus alturas. ¿Cómo es la altura de este punto y cómo es la altura de este punto? ¿Cuál altura es mayor? ¿Esta o esta? La primera. O sea que está cambiando las alturas, ¿cierto? Claro, por eso es. Por lo tanto, esto no es una función creciente, sino que es una función decreciente. ¿Ves? ¿No me acuerdo? Sí. Ok, ahora piense lo siguiente. Si a mí me mandan a dibujar una función disconexa en el intervalo 1, 2 y 3, 4, la pregunta es ¿cuántas funciones puedo dibujar? ¿O cuántas curvas puedo dibujar? Una sola curva. ¿Seguro? Disconexa. Desconexa. Dos curvas. ¿Varias? Puedo dibujar tanto como la imaginación te lo permite. ¿Cómo? ¿Sí? Podría dibujar, por ejemplo, esta. ¿Sí o no? Sí. Podría dibujar esta. O esta. ¿Sí? Y si llega un mago y dibuja esta. Está mal. No es Porque tienen varios puntos de no es el corte. trabajo. Tiene varios Porque no puntos de corte. está respetando el criterio de Que no es punto de que corte. debe haber un punto de corte. ¿No me acuerdo? O sea, tengan cuidado con lo que dibujan. No pueden dibujar cualquier cosa. Ahora, fíjense lo siguiente. Esta curva es disconexa, ¿verdad? Esta curva, conexa. Ok. Ahora, yo puedo tener en el intervalo 1, 2, yo le digo a ustedes, dibujo una curva que sea conexa, que sea creciente y decreciente. ¿Qué me podrían dibujar ustedes? O sea, en el intervalo 1, 2 tiene que ser creciente en un lado y decreciente en otro. ¿Sí? Ok, sería algo así como. Montículo. Sería como, por ejemplo, algo así, ¿verdad? Podría Ajá. ser, esta crece y esta decrece, ¿cierto? Ok. También pudieran dibujarla así. Esta crece y esta decrece. No, porque no tiene punto de corte. Entonces hay que tener cuidado ahí. ¿Sí?
Y si digo, bueno, quiero una función que sea creciente y decreciente, que tenga un punto de corte. ¿Cómo sería? Yo podría hacer algo así. Esta crece o decrece. Esta crece. ¿Y esta? Crece. ¿Crece o decrece? Crece. Crece. Ambas son crecientes. Entonces, ¿cómo debería ser algo decreciente? Así. Cierto. Decrece y Y crece. crece y tiene un punto de corte. Ajá. Entonces, fíjense que ustedes que ya tienen que establecer las cosas. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un punto de corte, supóngase que yo tengo esta curva. ¿Cuántos puntos de corte tengo? 4. 1, 2, 3, 4. Sí, 4. ¿En qué? 5, ¿cómo se Ajá. 5 es el corte, 5. 5. 5. ¿Cuántos puntos de corte? Ustedes tienen que decir. ¿De qué eje me están hablando? Ah, de Entonces, fijemos un eje. 4 Como el eje horizontal, ¿cuánto sería? 4. ¿Y en el eje vertical? 1. Ok. La pregunta es, si estamos trabajando en el eje vertical, ¿qué convención normalmente utilizamos para la escritura? ¿Cuál será? Bueno, se supone al principio que este es un eje X grande, este es una etiqueta y este es un eje Y grande. Y que todos estos elementos que viven aquí son X pequeños. ¿Sí? Ok. Y los elementos que viven aquí, ¿cómo son? Bueno, la misma notación, Y pequeño. Entonces, supóngase que este es el punto A, B, C, D. ¿Cómo represento los puntos de corte con el eje X? Puntos de corte con el eje X. ¿Sí? Entonces llega alguien y escribe los puntos de corte así. A, B, C, D. Pregunto, ¿eso está bien? No. ¿Por qué Se pone como significa eso? intervalo. Se puede confundir con intervalo. Puedo tener un intervalo de tantos puntos. No, por eso se tiene La que poner definición uno me por dice, uno no, como son solo intervalo. 2 puntos. Entonces, Sí, ¿qué significa ajá. esta información? Eso sería un conjunto, no sería No un... sé, no es mago. Eso es como los magos. Los magos te sacan una carta de qué hizo. Magos. Los magos aquí no hay que minimizar. No tomen esa profesión todavía. ¿Sí? La pueden tomar después. Entonces, esto no me dice nada. Además, tengo otro problema. ¿De quién estoy hablando? Del eje X. Entonces, la pregunta es: ¿está en el eje X o en el eje Y? Vamos a suponer que él hace. Ah, no, yo entendí esto. Este también lo voy a llamar B. Ahí entonces, ¿de qué eje está hablando? ¿Eje X o eje Y? ¿Los puntos de corte pueden tener la misma etiqueta? No. No. Entonces, yo no puedo colocarle esto B. ¿Sí? O sea, colóquele Z si quiere. Entonces, punto de corte del eje X. ¿Qué tengo que hacer? Estos son puntos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, como si fuesen ¿Y colores. cómo represento yo los puntos? ¿Sí? Entonces represento yo X igual a la coma. En sentido lógico significa Y. ¿Estamos de acuerdo? Estoy diciendo que los puntos de corte este y este y este y este. Por lo tanto, le tengo que colocar una coma, un punto y una coma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, X igual a B, X igual a C y X igual a C. Esos son mis puntos de corte. ¿Sí? Alguien pudiera usar anotación y no escribir esto que se ve elegante y formal y coloca X igual a B, C y D. Bueno, tendría que explicar qué es eso. Porque eso no se entiende claramente. ¿Sí? Ok. Ahora, punto de corte con el eje Y. ¿Cuál sería? Acepta. Bueno, Y igual A C. a C. ¿Sí? Claro, ¿cuál es la sugerencia aquí? Si usted está llamando A, B, C, D, trate de que estas dos letras no se le mezclen, ¿verdad? ¿Sí? Colóquele otra letra, no sé. De hecho, no sé, lo que usted quiera. Por decirle algo, ¿sí? Ok. Pero acuérdense que para su efecto, A, B, C y D están perfectamente determinados porque son numeritos. ¿Sí? Entonces usted no va a tener necesidad de tener A, B y C. Ok. Entonces, fíjense. Yo quiero representar ahora esta situación. Estoy dibujando una curva en el intervalo 1, 2 y 3, 4 disconexa. ¿Verdad? ¿Cómo le escribo? Ya recuerdo.
estoy escribiendo una curva desconexa en el intervalo 1, 2 y 3 y 4. Ok. ¿Sí? ¿Cómo escribo esta curva que está aquí? Y esta curva que está aquí, por ejemplo, esta, que son constantes. ¿Cómo la escribo? Sería un intervalo. Ok. Uno, Pero ¿cómo escribo mi curva? Esa es la pregunta. ¿Cómo escribo la curva? no, claro, con Bueno, uno se pregunta. Todos estos elementos lo que no me sabría, pregunto, lo que no sabría si son abiertos o ¿forman cerrados. parte de mi curva? Sí, Y estos elementos, también. supongamos que estamos trabajando con este y con este. Entonces, ¿cómo se escribe la curva? Un intervalo de 1,2 unido con 3 patas. ¿Están de acuerdo en lo que dice Helen o no? Mi duda es que si deben de ser abiertos o cerrados. Exacto, esa es mi duda. Sería el dominio solo. Este 1, 2 unido con 3, 4, nosotros tenemos una convención, ¿verdad? Que estos puntos, ¿cómo los tomamos? Cerrado. Cerrados. Ajá, esa era mi duda. No sé, no hay punto vencido. Y si es abierto, ¿qué tenemos que colocar? Un circulito. Ok. ¿De acuerdo? Ok. ¿Esto representaría qué? En términos de esto, ¿el dominio o el rango? El No, dominio. aquí lo tengo por un circuito abierto. Ajá. ¿Y cómo escribo el rango? El rango, bueno, tendríamos que saber cuál es su altura. No, pues yo en la natación. Pónganse que este tiene una altura, no sé, de 2. Y este tiene una altura de menos 4. ¿Sí? ¿Cómo escribo el rango? Aquí vamos para el en el sitio de corchete, unido cerrado. Ahí va abierto. No, no. Va cerrado. No, solo que está aquí. También la anotación. Abierto y es Sí, la natación. cerrado. Estos son cerrados. Ah, ok, también. Ah, pues son cerrados. Ok. Bueno, no sé. Recuerden, si es así, la anotación es cerrada. Ahora, si es así, luego va así, ya bien. Ay, ay. No, bueno, es la anotación. Porque se supone que nosotros tenemos un conjunto de punticos que cuando lo vemos de lejano, vemos una curva. Sí, esa es la razón. No, bueno, no sabría cómo es el rango. ¿Y cómo sería el rango? No. Entonces el rango sería este numerito y este numerito, ¿cierto? No hay otro. Pero ¿cómo? ¿Se dan cuenta? La llave lo que significa quiere decir que solamente está tomando eso. Solamente ese punto. No creo. Bien. ¿Ok? Porque si este punto tiene, como estamos en los números reales, aquí está el 2,1. ¿Sí? Pero el 2,1 no es igual a 2. No. ¿Ok? Vamos a ver. Fíjense todos los detalles que están surgiendo de curvas sencillas y básicas, ¿no? Porque a usted le pueden preguntar, dibuje una curva en el intervalo 1, 2 y 3, 4 que sea discontinua, que tenga un punto de corte, que sea conexa, que sea disconexa. No importa. Le pueden preguntar cualquier cosa, ¿sí? Por eso es que además tiene que aprender a escribir estas curvas. ¿De acuerdo? Fíjense, otro detalle que tenemos en cuanto a las curvas, pues, es lo siguiente, que esto casi siempre todo el mundo lo ve. Cuando yo tengo una curva, cualquiera, no sé, digamos algo así. ¿Sí? Ok, y supongan que usted en principio establece varios puntos aquí en el eje X, ¿de acuerdo? Ok. Y este tiene otro punto, aquí tiene otro punto. Aquí tiene otro, aquí tiene otro. ¿Sí? Supongamos en principio, vamos a colocar aquí el letra. Suponga en principio que como su curva es, este tipo de curvas como es, continuo o discontinuo, conexo o desconexo. Continuo. Conexa. Es conexa, vamos a llamarla conexa porque continua también es continua, ¿no? Pero después damos el argumento de continuo. Entonces fíjense, ¿cuál sería el dominio de esta curva? Voy a llamar esta curva F grande.
Pues siempre llamamos f pequeño, ¿verdad? El dominio f grande, ¿cuánto sería? Desde hasta ahí. Le dijimos que los puntos son cerrados. Voy transitando desde hasta dónde. ¿Hasta dónde llego? Hasta ahí cerrado. Hasta ahí. Cerrado. ¿Sí? Ok. Otra cosa. Cada punto, si se dan cuenta, me va definiendo una altura diferente. ¿Sí o no? Sí. Ok. Cuando digo, vamos a empezar primero por este concepto. Máximo. ¿Qué significa el máximo de 3 números? ¿Lo recuerdo? Si yo tengo 1, 2 y 3, ¿cuál es el máximo de estos 3 números? 3. Porque si yo relaciono el 3 con respecto al 2 y el 3 con respecto al 1, si esto es 1, esto es 2 y esto es 3, de alguna manera yo puedo comparar este con este y este con este y decir que este es el que me da mayor información. ¿Sí o no? Cierto. O sea, puedo clasificar esto en función, estos dos lo clasifico en función de esto. Eso es lo que decimos que es el máximo. Cuando yo hablo de absoluto, cuando digo que es algo absoluto, ¿qué es para ustedes la palabra absoluto? Es el único que hay. Global. Solo el único. El O sea, que total. no hay otro. Exacto. ¿Sí? Único. No hay otro. No hay otro. Que tenga cierta propiedad, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en Londres, la monarquía y la manera de gobernar es monarquía, pero eso es absoluto. ¿De acuerdo? Usted no puede establecer en Londres un sistema de gobierno democrático. Así. ¿De acuerdo? Existe una monarquía. Entonces, se puede decir que la monarquía en Londres es absoluta, de una manera absoluta. Ok. Pero así como tenemos lo absoluto, tenemos Lo relativo. lo relativo. Bueno. Podríamos decir que la democracia es relativa en nuestro país. ¿Sí o no? Cierto. Bueno, entonces fíjense, hay dos conceptos. Algo absoluto que es global, ¿verdad? Y algo relativo que es local. ¿De acuerdo? Sí, estamos hablando de máximo absoluto, ¿verdad? Y ahora utilizamos lo que es esto que es global y local. Son dos conceptos que más se entienden, ¿verdad? Sí, cierto. Global, pienso en toda la esfera. Local, pienso en toda la esfera, como que aquí está posicionada una mosca. ¿Sí? Ahí, en un fusil. ¿De acuerdo? Eso es local. Una propiedad local puede ser global. La pregunta. Por ejemplo, usted tiene un grupo que se llama AC/DC, un grupo de heavy metal. Ese grupo es el único grupo en toda la historia de heavy metal. No. No, entonces es un grupo local. Local. ¿Sí? Es una buena banda, tal, impuso una tendencia, pero es local. ¿De acuerdo? Entonces, usted tiene un concepto que es global y un concepto que es local. Un concepto. Cuando usted me caracteriza matemáticamente algo local, no puede venir a decir que es global. ¿Sí? Fíjense ustedes lo siguiente. Yo tengo una esfera y coloco los números que son impares, ¿verdad? Y en esa misma esfera también están los pares. Esto tiene la propiedad de ser impar, ¿cierto? Y nadie duda de eso, ¿verdad? Si yo digo que todo mi conjunto son números impares, ¿eso es verdad? ¿Por qué no? Porque hay El par. Porque no se puede dividir, son divisibles por el porque, o sea, está en un conjunto de diferentes tipos de. O sea, se manejan los pares. ¿Qué sucede? Ajá. ¿Puedo decir que todo ese conjunto es de números pares? No. ¿Por qué no? ¿Qué me dice por qué no? Porque es un conjunto solo que ¿Cuánto
¿cuántos examinaste tú aquí para concluir que eran impares? 4 nada más. 4. ¿Y cuántos son? 8. Quiere decir que la otra información la obviaste por completo. Esto es local. La imparidad de estos números es una propiedad local. Entonces serían números enteros, solo que... Entonces yo no puedo decir que globalmente todos estos números son impares. ¿Se dan cuenta? Los locales son... Los locales sí. Usted puede decir localmente que existe un subconjunto que son impares y otros que son pares. Usted puede decir eso. ¿Verdad? Ahora, si usted dice, este conjunto es un conjunto de los números enteros, bueno, ese está cubriendo las espaldas. ¿Sí? Porque los impares, esos numeritos forman parte de los impares y los pares forman parte del conjunto de los pares. ¿Sí? Bueno, entonces vean, cuando hablo de los tres conceptos, ¿qué hacemos cuando tenemos tres conceptos? Los unimos, ¿sí? En nuestra cabeza. Entonces tenemos un máximo absoluto. Cuando hablamos de local, ¿qué estamos hablando de eso? Cuando nosotros nos referimos a un máximo para nuestro caso de matemáticas, ¿con qué estamos trabajando? ¿Cómo se llama esto? Altura. 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 Estamos hablando de altura, señor. Solo de altura. Claro. Porque alguien puede decir, no, pero es que el máximo local de todos estos números es h. Sí. Pero significa que eso es lo que yo estoy preguntando aquí. No, porque eso sería como... No, usted está dándole contestación a otra cosa. Máximo absoluto local. Quiere decir que tú fijas un intervalo, ¿verdad? Y tú te das cuenta en ese intervalo cuál es la mayor altura. Piense usted. Yo supongo al principio que esto que está aquí es la mayor altura que yo tengo, ¿verdad? Si yo me quedo estático así, ¿eso es verdad o es mentira? Fíjese, esta es la altura. ¿Cambia la altura con respecto a mí? Si yo me quedo estático. No, o sea que eso es verdad. Pero si yo empiezo a caminar, ¿eso es verdad? Mira lo que tengo arriba, el techo. Y el techo tiene mayor altura que... ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, este tipo aquí fijo donde yo me pare es altura local, Relativo. relativa. Y cuando yo camino, aquí el que está allá sería global. ¿No me acuerdo? Ok. Entonces, ya saben, cuando tenemos un máximo absoluto local, es porque usted localmente en un intervalo que se coloca, usted dice, entonces usted dice, bueno, mire, yo estoy examinando desde aquí, abierto, por ejemplo, y usted ve, ¿en qué punto tengo yo el máximo absoluto? Este sería absoluto o relativo. Ya uno sabe que esto es relativo. ¿Por qué? Porque ya aquí haciendo una inspección uno se da cuenta que esta es la altura más grande. Entonces él tiene que ser relativo, pues hay uno que es mayor que todo, ¿sí? Sería el Él máximo. es relativo. Estoy ubicando ¿qué? Máximo, ¿verdad? Sí. Estoy ubicando máximo. Y además, ¿esto es global o local? Estoy examinando un pedazo de todo. Entonces, Es local. entonces, en el intervalo AB, el máximo relativo local se alcanza ¿en dónde? En X igual a B. ¿No B? En X igual a B. Porque tú también puedes tener Y. Tienes que tener cuidado. ¿Sí? Ok, ahora. El máximo relativo global se alcanza en AB. No. No. Entonces no va. Entonces alguien no puede hablar aquí el máximo relativo global en B. Para poder hablar del máximo relativo global, yo podría tomar este conjunto desde B cerrado hasta este conjunto E cerrado. Por ejemplo, ya pregunto, máximo sería relativo local, le pregunto. ¿Es local? Es global. Sí, porque estoy en el Local, pedazo. sí. Local. Pero también Pero puede es ser absoluto. global. Ajá. Pero además es relativo, también porque estoy tomando un pedazo. Ajá. Pero este máximo relativo, ¿en dónde se alcanza? ¿En dónde se alcanza? ¿En X igual a qué? A D. Pero este señor, cuando lo comparo con todo intervalo, ahí también es un máximo Absoluto.
absoluto global. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo lo pondré? Bueno, máximo absoluto. Uno O sea, dice, cuando yo saque los X relativos. igual a D es también El más alto. un máximo absoluto global. También se puede Separado. poner poniendo el intervalo desde A hasta I. Ajá, exacto. Si no estamos tomando. Ya, tú los colocas intervalos. máximo X, el máximo absoluto global se alcanza en X igual a D. Entonces tú tienes objetos que son globales y locales también. ¿Sí? ¿También? Sí. Sí lo tenemos en. Claro, tú tienes que analizar si está ahí o no, por eso es que es Y si relativo. no estuviese en intervalo. Ahora, si tú tomas el intervalo Exacto. completo, Eso es lo que le está diciendo. si tomas el intervalo completo, ¿cuántos máximos absolutos globales tenemos? Debería ser uno solo. Uno solo, que se alcance en dónde. Y los relativos serían B, F y H. Ajá. Comparado Y no se lo coloca fijo el D. como patrón y veo los demás, todos los demás vienen a ser Y locales, eso no pero se con coloca. respecto a esta medida de absoluto tendrían siendo relativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo todos? ¿Alguien tiene dudas? Si tiene dudas no importa, puede. Gracias. Entonces, Ya, fuerte más. yo tengo todos firmaron, ¿no? No. Fue primerito. Ah, creo que es súper Sí, bien. que eso lo diga. Nunca no todo fue primerito. Ok, entonces fíjense, estoy discutiendo el concepto de máximo, pero también tengo el concepto de mínimo, De mí. la misma literatura. ¿Sí? Esta veo altura máxima y esta veo altura Mínimo. mínima. Ok, pero entonces existe una manera de encontrar, si alguien me dice, bueno, mira, tú tienes esta gráfica y dime qué información te dice esa gráfica, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, dependiendo, porque si las gráficas son las transacciones, por ejemplo, la diferencia que va a tener el dólar, ¿verdad? Diariamente, el dólar paralelo con respecto al dólar oficial de cambio, tú ahí puedes decir algo sabiendo máximos y mínimos, ¿sí? Si es absoluto o relativo. ¿Qué puedes decir con esa gráfica? ¿Qué dirías? Hay una altura máxima y una altura relativa. Si A, B y C dicen los meses, por ejemplo, te estaría diciendo que cerca de estos meses, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar cuál? El paralelo. ¿Con respecto a quién? A lo oficial. ¿Sí? O sea que en esta fecha yo no salgo a comprar. Ya yo sé. Porque todo lo va a comprar más caro. ¿Sí o no? ¿Dónde saldría a comprar? Un tipo inteligente, ¿dónde saldría a comprar? Que sepa matemáticas. Mínimo. En X sería un mínimo relativo Relativo. local. ¿Sí o no? O sea que uno distintamente usa estructuras matemáticas en su vida. ¿Sí? Ahora, que no sepa cómo se llaman otras cosas, ¿no es cierto? Pero sí las usa. No dice, no, vamos a echar los dólares, no voy a comprar. ¿Sí? ¿Verdad? Por eso es que uno utiliza las curvas, porque las curvas te dan información. ¿Ok? Existe un concepto que tú puedes decir, bueno, mira, yo ahora quiero tener una medida global de lo que está pasando ahí. ¿Sí? Borro aquí. Cuando no es muy claro si sube, si baja. O sea, tengo un fenómeno que es así, supongamos. Un fenómeno que sería más complicado. O sea, supongamos que yo tengo un fenómeno así. Sí, puede ser trader, sí. Ok. Sí, tengo este fenómeno. ¿Cuántos máximos absolutos tengo? Máximo absoluto, bueno, tengo 3. Chocó con este, entonces tendría uno solo. Ah, uno solo. ¿Sí? Y estos dos serían relativos. Pero de aquí a aquí, estos dos serían absolutos. ¿Sí o no? Sí. Son absolutos o globales. Ok, entonces fíjense, el detalle no es ese, sino el detalle es. Supónganse que este es
Este es el día donde, esta es su distribución de cuándo le van a hacer parcial, ¿verdad? Puede ser que no se lo hagan el día, si se lo hace, no se lo hace, sí, ¿ves? Sí, no, sí, no. Usted quiere saber si le hacen el parcial o no le hacen el parcial. ¿Qué haría usted? Sería el máximo global. ¿Ah? El máximo global. Pero ¿cómo lo analizas tú? O sea, que hay un día donde hay O sea, porque determinar máximo local o global te depende de donde tú te pares, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero necesitaría. Lo que pasa es que cada pedazo donde tú te pares fue el primer semestre que aquí todo el mundo estudió el cálculo, ¿sí? Entonces tú dependiendo de tú te pares con esa información no puedes saber el futuro que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedes hacer? Promedio. preguntar. ¿Ah? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué has pensado? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo te llamas? Yo, ¿Sí? Gabriel, Gabriel, ¿qué puedes hacer, Gabriel? ¿Qué has pensado? Puedes decir lo que piensas. Ajá. Mira, tú tienes esta situación. Donde tú te detengas, puede ser la probabilidad de que se haga el parcial y no se haga. ¿Sí? Si tú te paras aquí y tú me dices, bueno, es aquí. Aquí en este se hace el parcial. En el futuro puede ser que no se haga. ¿Sí o no? Entonces no te sigue. Entonces, ¿qué haces? Promedio. ¿Ah? Pero ¿cómo promedian toda esa curva? Es la pregunta. O sea, lo que pasa es que también tengo que saber sentido si mientras más alto hay más posibilidades, ¿no? Pero ya tú sabes que cuando pase a la barda aquí abajo, En no un lo momento hace. donde está como más estabilizado. ¿Ah? En un momento donde está más estabilizado. Pero es que donde yo no hay sé tantos cómo picos hay. de- Pero es que esto continúa en el tiempo. No sé si se va a estabilizar o no. Pero claro, bueno, en este, por ejemplo, entre el 0 y más acá, antes de el máximo, hay un poco de estabilidad porque no es tan drástica el cambio. Pero sería el punto más Es muy relativo. Pero ¿cómo utilizo esa información para poder predecir en el futuro de que tengo que presentar o no? Ajá, ¿cómo es el nombre? punto. Aquí también, no te preocupes, no hay problema. Ajá. Los puntos con los que choca la curva con el eje, en este caso el eje horizontal. O sea, tú dices los puntos que tocan la curva. Claro, en principio es una buena idea, pues, ¿no? Sí, porque yo no sé cómo se va a comportar esto. Pero entonces, ¿alguien dijo trading? ¿Quién dijo trading? ¿Qué hace uno de trading cuando tiene una curva rara? Tú fijas Si está muy alto, un soporte, ¿sí o no? Señores, y el soporte no es más que la cota. ¿Ven? Entonces yo fijo mi cota y yo digo, bueno, mira, lo máximo que puede variar esta cosa extraña es esto. Si esta curva pasa esto, entonces sí tengo el parcial. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ven la utilidad de la cota? La cota es como un predictor futuro. Entonces sería el punto máximo. Pero caballero, que eso ya fue. Ustedes, véngalo para usted. La cota es un predictor futuro cuando hay demasiada incertidumbre, señor. O sea, ya yo no puedo establecer fácilmente cuál es el máximo global o el mínimo global. No lo puedo establecer, pero sí puedo establecer una cosa. Adivinen cómo analizan los cambios del dólar. Igual. No los analizan punto a punto, porque es imposible que usted sepa de que el abasto que queda por su casa le aumenta 3 puntos al dólar. No lo puede saber nadie que está en el Banco Central. ¿Sí? Pero él sí puede saber de todos los movimientos que compran y venden. Él puede establecer una cota. Y él dice, si pasa la cota, tenemos una inflación creciente. Ajá. Si no, una inflación decreciente. Y así va, usted va acotando. ¿Sí? ¿No me acuerdo? Bueno, por lo menos está pendiente de la bolsita porque allá hay una recompensa. Entonces, señores, tengan cuidado que aunque el máximo absoluto y mínimo global es fácil de determinar, en el futuro usted no lo puede usar. ¿Se da cuenta? Porque usted no sabe cómo se va a comportar la curva. ¿Sí? Por ejemplo, hace rato llovió.
y ahorita es campo. La pregunta es, después que salgamos de clase, ¿va a llover o va a escampar? Sabemos. Pero que pudiéramos establecer una cota. Si hasta un minuto antes de la clase escampa, ¿cuál es la probabilidad de que escampe? Más alta que si no. ¿Verdad? No la puede descartar la otra. Se puede ser que a un minuto usted sale así y empieza a llover. ¿Sí o no? Entonces, los máximos, las cotas, en realidad, las cotas me ayudan a mí, de alguna manera, a decir, bueno, mira, yo no sé calcular esto, pero yo te puedo decir que de aquí no pase. ¿Sí? Por nuestras probabilidades anteriores. Asociando unas probabilidades. Se supone que uno no sabe probabilidades, pero las probabilidades las usa en la vida diaria. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde ha llegado? Pues. Y hay dos buses. Vean ustedes, hay dos buses de los rojos de estos de la alcaldía. Pregunta. Entonces, el primero, Serviría de algo establecer una cosa menor. Bueno, ahí su bueno, ya después vamos allá, pero claro, si existe una mayor, es lógico que uno establezca una cota. Bueno, ¿sí? Entonces, me mira así como que, bueno, ¿por qué lo menor? Bueno, no podemos hacer nada. Pero esta no es la única y esta tampoco. Porque si usted hace trading, esta no es la única y esta tampoco. ¿Sí o no? Usted tiene muchísimas cotas hacia arriba y muchísimas cotas hacia abajo. Pero recuerden que uno, de alguna manera, como está vinculado a la naturaleza, trata de usar la mínima energía. Entonces, de millones de cotas que van desde abajo hasta arriba, yo uso la máxima. Y de todas estas que son muy grandes, entonces yo utilizo la mínima. Entonces, cuando hago eso, hablo del supremo y hablo del límite. Si mi cota pertenece al conjunto, entonces hablo de mínimo o máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Fíjense ustedes, yo tengo una gráfica donde tengo aquí una cota superior y tengo una cota donde tengo cota inferior. Si está por arriba es superior y si está por debajo es Inferior. Pues, ¿para qué me sirve esto? Para cuando yo dibujo una curva y me dice esta curva en AB abierta, tiene que estar acotada. Yo no puedo venir mágicamente y dibujar una función creciente y ponerle 3 puntitos. ¿Sí o no? ¿Por qué estoy diciendo? Y que la altura tenga una altura infinita. ¿No me acuerdo? No puedo ponerle los 3 puntos. Tengo que quitar. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces tengo cota superior, cota inferior. Entonces, vean ustedes esta curva. ¿Sí? Usted tiene un punto X aquí y lo refleja como el mismo punto X. Y si lo tiene negativo, aquí lo refleja menos X. ¿Sí? O sea que al final le queda X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces fíjense ustedes, esta curva que usted tiene aquí. Si yo elijo este numerito aquí, que lo llamo Z, ¿qué puedo decir ese numerito Z? Este numerito Z es mayor que menos X, ¿cierto? Cierto. Y más chiquito que X, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que si yo lo veo por aquí, está acotado superiormente ¿por quién? Por X. Y si lo veo de este lado, está acotado inferiormente ¿por quién? Por menos X. ¿Sí? O sea que yo pudiera establecer que Z es menor o igual que el valor absoluto de X. ¿Sí? Sea positivo o negativo, o Z es igual o no se pasa. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando yo tengo situaciones así, aquí, cuando yo veo las imágenes, también me pasa lo mismo. Si el punto que yo elijo está entre dos numeritos, cuando yo elijo la altura que puede pasar, dependiendo de la curva, que esté acotada o no esté acotada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengan en cuenta
cuando les mandan a dibujar una curva, si la curva tiene que estar acotada o no tiene que estar acotada. Bueno, cada vez que ustedes le ponen 3 puntos a la curva, están diciendo que la curva continúa, no está acotada. Es como yo le pongo 3 puntos aquí. ¿Qué significa que yo le pongo 3 puntos de eje horizontal? Que puedo tomar cualquier número ahí. Uno normalmente trabaja con los números más pequeños, porque son los más fáciles de colocar en el abaco, con el calculador, en cosas, ¿sí? Pero hay números extremadamente grandes. Por ejemplo, está el número pi, ¿sí? El número pi, si ustedes se ponen a escribirlo, y aquí pueden llegar al Decanato, pueden llegar a la Avenida Bolívar, al Sambil, siguen hacia allá, hacia el Plaza Toro, y bueno, recorren todo y todavía no lo pueden escribir. O sea, hay números extremadamente grandes. Lo único que nosotros para fijar las ideas ubicamos números pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Pero por ejemplo, alguien le pudiera decir algo, porque lo podemos hacer fácil, lo podemos hacer difícil, ¿verdad? Alguien le puede decir, construya una curva donde en pi no esté acotada. ¿Le sirve cualquier intervalo? Le pregunto. No. Porque si yo elijo de 5 a 8, ¿sirve que pi no esté acotado? No me sirve. ¿Qué intervalo me sirve? ¿Ah? El conjunto de pi solo no me serviría, porque estoy hablando de una curva. Una curva está formada por más de un punto. ¿Funciona? ¿Cuánto vale pi? 3, 14, no sé cuánto. O sea, ¿qué pi es mayor que 3, menor que 4? ¿Sí o no? Quiere decir que pi está acotado. ¿Ok? Pero le están diciendo que pi, o sea, está acotado en este eje horizontal, ¿no? Ahora le están diciendo la información que pi no debe ser acotado en su valor. ¿Sí? Una curva que pi no esté acotada. ¿Cómo la dijo usted? Usted tiene aquí el 3 y el 4, ¿sí o no? ¿Y aquí dónde tiene? Pi. ¿Qué pasa en pi? Que la curva se va. Usted, por ejemplo, podría dibujar algo así, ¿sí o no? Es una curva que es disconexa. ¿Y en pi está acotada? No. Porque fíjense que a medida que él va pi, ¿hacia dónde va? Infinito. ¿Vamos a acuerdo? Entendiendo bien qué es lo que estamos haciendo, entonces es diferente. ¿Sí o no? Es como ella que se comunica, ¿ves? Con una seña, ya uno sabe qué es lo que le están diciendo. Bueno, igualito. Si a uno le hacen una seña y le dicen no está acotada, ya uno sabe. Bueno, les recomiendo, por la distribución que veo de la distancia que existe entre la pizarra y los que están al final, que al final la probabilidad de perder más la atención es mayor que está aquí adelante. ¿Sí? A pesar de que yo me hace. Tiene otra probabilidad también, fíjense ustedes. Todos ustedes saben de los asiáticos, ¿verdad? A todo el mundo le gustaría vivir en Japón, en Singapur. Singapur es el mejor país para vivir. ¿Ah? Visitar Japón, sí, pero hay una calidad de vida, okay. Ahora fíjense ustedes, pensemos en los japoneses. ¿Qué hacen los japoneses? Hacer que yo, si todos ustedes fueran japoneses, ¿qué creen ustedes que estuvieran pensando los japoneses hoy? ¿Ah? En anime le llegan los otakus. Fuera de lo normal. Cosas muy ¿Qué ustedes inteligentes. creen que estuvieran haciendo ahorita? Fuera más organizado. Una máquina de pensar. Si fueran de computación, ¿qué creen que estuvieran haciendo ahorita los japoneses? Ya estaría haciendo como más de 20 sistemas. haciendo gráficas. Estarían Creando una computadora. pensando algo para mejorar. ¿Sí? Claro. Más organizado. Pregunto, ¿usted cree que un japonés va a entrar a una clase y va a jugar con su teléfono? No. ¿Por qué? Tienen disciplina. Porque son súper. No organizado, disciplinado. Porque el japonés que quiere hacer su vida. Quiere ser mejor. No es como el latinoamericano. No es cierto que nosotros Que todo lo como seres toma humanos como- cada vez queremos ser mejor. Bueno, tú quieres, mira, está grabando. Porque existe la estructura social. Usted dice, Como no, mucho. este es metalero, Y para el mejor. este es punqueto, este no sé qué. Esos estigmas sociales, ¿a qué se deben? A que la gente encuentra que en la sociedad donde vive no le gusta, sino que quiere ser mejor, ¿sí o no?
y cada quien construye su propia filosofía. Ok, pero el asunto es, ¿qué hacemos si estamos en un lugar donde no hay memoria? Donde nadie le va a decir a usted que usted es mejor, donde nadie le va a decir a usted que piense, donde nadie le va a decir a usted que tiene que aprobar los cursos, y donde nadie le va a decir a usted que tiene que tomar en cuenta la competencia que tiene afuera. Eso es tema súper. ¿Cuántos son equipos de computación? Date la mano. ¿Cuánto qué? 1, Computación. ¿Cuántos van? 2, 3, 4. ¿Cuántos van por química? Ok, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que van por química porque están más de no sé nada. Bien, el premio Nobel en química, ¿de qué tema trata? Ah, premio Nobel en química, estamos hablando del premio Nobel en química. Ah, ¿de qué trata? ¿Ustedes tienen información? ¿No? El premio Nobel en química se lo dieron a unos investigadores que utilizaron inteligencia artificial, señor. Pero eso creo que no fue de física. La física. No es de física. Eso es de química. Física. De física también. De física por los avances. Redes neuronales. Ajá. Redes neuronales. Sí, sí. Pero el de química también por descubrir unos compuestos usando inteligencia artificial. ¿Qué significa eso para alguien que estudia química? Un avance, una mejora. Sí, pero significa que la parte de saber química tiene que saber computación, tiene que saber programar. ¿Se dan cuenta? O sea que las habilidades y las capacidades, a medida que vamos formando un mundo de más información, tenemos que dominar más habilidades cuantitativas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todos ustedes han escuchado ChatGPT, ¿sí o no? Sí. Pero yo les pregunto, ¿dónde nace ChatGPT? ¿Ah? Ajá. ¿Dónde nace? No donde nos hicieron la propaganda. No en ella nos hicieron la propaganda. Miren, Nace la mente de alguien. En la mente de alguien. sí, pero ¿en qué compañía de tecnología nace? OpenAI. ¿Ah? OpenAI. Les sorprenderá, pero no es así. ¿Dónde nace? En Google. Ya hemos conversado eso. En Google, señores. ¿Sabían ustedes eso? Y se reunieron 7 tipos para desarrollar eso. Yo les pregunto, ¿qué competencias tenían los 7 tipos? Mejorar. O sea, 7 chamos, no estamos hablando de 7 que entre 50 y 80. 7 chamos. ¿Qué competencia creen ustedes que tenían? O sea, mejorar el sistema de búsqueda. No, la competencia técnica, su competencia académica. ¿Cuál es esa? Ah, yo le voy a decir, tenían 2, que son una mezcla perfecta. Las matemáticas y la computación. ¿Sí? Todos son matemáticos y computistas a la misma vez. Estudiaron carreras simultáneas, tuvieron los mayores honores. Uno se graduó a los 16 años. ¿Sabía usted que uno se puede graduar en Estados Unidos a los 16 años de ingeniero? ¿No? No seas prodigio. Sí. Seas prodigio, de verdad. El profesor que era amigo mío que estudió en Berkeley me decía, Samuel, yo entraba a estudiar doctorado y yo era más viejo, porque estos chamos son jóvenes. El tipo era brillante. Oh. Entonces, señores, tenemos una competencia muy seria. Ah, bueno, que ustedes no le den charlas, no le den documentos, no le hablen esto, está bien. Pero usted, aunque usted piense de una manera u otra, usted no va a detener que está ya estudiando y preparándose mejor que usted. Usted no lo va a detener. Olvídese. Y si usted se queja de su condición económica, él le va a decir, pero es que nosotros también, por ejemplo, una de las que trabajó en ese equipo era brillante estudiante en la India, brillante, era una mujer, por cierto, brillante en matemáticas y en computación. Y ella aplicaba para Estados Unidos y nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque venía de la India. ¿Sí? Así es. Entonces ella decidió irse a Estados Unidos y habló con su papá y entre todos y tuvo una beca. Y le dieron un préstamo en un banco. Cuando usted quiere ir a Estados Unidos y vive en la India, en un país muy pobre, usted tiene que endeudarse por todo. ¿Sí? Cuando ella llegó a Estados Unidos, que supo que le dieron el crédito, le mandaron una carta donde decía, lamentablemente cerramos el crédito. ¿Sí? Y ahora que
Bueno, le comunicó a su papá y su papá dijo, bueno, mire, yo le puedo enviar para que usted sobreviva 1 o 2 meses. Esto es lo máximo que puedo hacer por usted. Pero no la puedo ayudar. Imagínese, usted está en un país extraño. No tenía absolutamente un recurso, ¿verdad? Ya ingresaste en la universidad, pero ¿cómo hace? ¿Cómo pagas la matrícula? ¿Sí? Trabajando. ¿Qué más? Bueno, le sorprenderá que ella, el primer curso y el segundo curso que tomó, lo sacó con los máximos honores y la universidad la becó. ¿Se dan cuenta? ¿Usted no cree que la universidad también lo puede becar a usted? ¿Ah? Porque casi toda la mayoría de ustedes vienen de capital familiar para poder estudiar, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Quién trabaja aquí y se paga sus estudios simultáneamente? Levante la mano que trabaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los demás, 7. ¿Y los demás? Los demás vienen de capital familiar. ¿Sí o no? Que su mamá quiere que usted estudie, su papá, usted tiene que tener una profesión, usted ve que la química es el futuro, ¿sí o no? Quiere trabajar en una empresa. Para que uno mismo se defienda cuando ya se independice. Ah, pero fíjense ustedes la competencia que hay. Ahora tenemos ChatGPT. Hay un estudio que dice que se está perdiendo más de 800 empleos. Eso se dijo antes de la pandemia. 800 puestos de trabajo se están perdiendo. Llegó la pandemia y adivinen cuántos puestos de trabajo se perdieron. 800. Y con la inteligencia artificial se estima que se pierden 50.000 puestos de trabajo. La pregunta que yo les formulo a ustedes desde esta perspectiva. ¿Cuál es su futuro? Estudiando computación. Respóndeme cuál es su futuro. La O tecnología. sea, progresar, buscar otra. Sí, pero ¿cuál es el futuro? O sea, tener no es estudiar y porque usted se va a graduar, usted va a hacer cosas, ¿sí o no? Hasta usted puede llegar a la NASA, a todos lados, pero ¿cuál es el futuro? Porque usted no está solo en esta carrera, ¿sí? Busquen en internet cuántos estudiantes hay en Harvard en matemáticas, en química, en física, y se van a sorprender. No hay 4 o 5, hay bastantes. Cuando usted quiera ir a Estados Unidos y le diga a la universidad de Harvard, ah, muy bien, ¿usted pasó cuántos cálculos con 20? Sí. ¿Y qué más ha hecho? ¿Cómo es que más? Yo me he dedicado a estudiar. No, pero ¿por qué? Aquí tenemos 20 aplicaciones. Este ya desarrolló un proyecto de startup. Este sabe piano, guitarra, bajo y batería. ¿Sí? O sea, se dan cuenta de las competencias que tienen que saber ustedes en este nivel de altura contra la gente con la cual están compitiendo. Título. Cuando yo me gradué de la central, Eso es una la rectora dijo charla. que teníamos 50 años de menos atraso Excelente. en el tema de abordar las matemáticas avanzadas. Yo trabajé en un tema de eso y les puedo asegurar que lo que ella decía no era fácil y todavía sigue una brecha muy grande. Si usted quiere agarre y compare su programa, ¿verdad?, de cálculo con el programa que dan en la India de cálculo. ¿Ah? ¿Sí? Compárelo con Harvard, compárelo con el MIT, compárelo con la Universidad de Berkeley, compárelo con el College de Francia. El College de Francia, ¿saben cuántos profesores hay, señores? Aproximadamente 13 o 15. Dan toda la licenciatura. En su mayoría han ganado medalla Fields y todo eso. Compárelo con Boston. Soporta tanto. La competencia es fuerte. ¿Ven? Yo les aseguro que el curso que yo le estoy dando aquí se lo puedo dar a alguien de Boston en el mismo nivel. Se lo puedo dar a alguien de MIT. ¿Sí? Porque yo no le estoy dando a ustedes un curso de básico de cálculo. Ustedes quisieran que yo les repitiera si se lo puedo repetir y ustedes pasan y ya. No, les estoy diciendo que ustedes ocupan un rol en la sociedad y que por ser personas brillantes ustedes tienen que construir el futuro para el que viene. ¿Sí? No es simplemente que usted tenga su futuro asegurado.
Es que usted tiene que construir el futuro para el que viene. Si usted está en computación, usted tiene que decir, bueno, ahora, ¿cómo abro puestos de trabajo? Sabiendo que ChatGPT programa mejor que cualquiera. Hace muchos años atrás, hace unos 5 o 10 años atrás, a nosotros hicieron un estudio sociológico, filantrópico, donde sabían que los estudiantes latinoamericanos son brillantes. Son brillantes, son brillantes. El estudiante americano no es tan brillante, porque el estudiante americano tiene mucha comodidad. Es más fácil tú trabajar en un McDonald's, ¿verdad? Que ir a estudiar en la universidad. O sea, no necesita. Para vivir no se necesita la universidad. Los problemas que ven en ese entonces, que ellos se dieron cuenta que, bueno, ¿cómo tenemos que explicarle la información a ellos? Bueno, como en la escuela, te ponen los ejercicios, 50 ejercicios, y si los hacen, pasan, ya se van. Es como una disciplina. Bueno, es algo así como los médicos. Dicen que los médicos de Latinoamérica son mejores, pero es porque los médicos de aquí, por ejemplo en Venezuela, se ven como que hacen rurales y tal, y se ven con muchas más situaciones que las comodidades de otras personas, y se tienen que enfrentar a más situaciones que... Por supuesto. Lo que pasa es que si tú quieres estudiar medicina en Harvard, tú tienes que tener por lo menos un pregrado y haber estudiado matemáticas, física o computación en ciencia. O sea, tienes que ir al MIT, entonces tú vas, yo me gradué de matemáticas, entonces tú le dices a Harvard, mira, yo quiero estudiar medicina. Pero tu récord, sabemos que tienes un buen récord académico, pero ¿qué más has hecho? ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué decías interesar estudiar medicina? No, lo que pasa es que yo tengo una ecuación del cerebro que es mucho mejor que los tomógrafos del mundo. Bueno, listo. Este va a estudiar. Contratado. Esa es la diferencia. ¿Y cuánto dinero cuesta estudiar en la Universidad de Harvard? Muchísimo dinero. Y ni siquiera colocando uno capital familiar puede. ¿Ves? Aquí tenemos las universidades gratuitas. Entonces hace tiempo teníamos una brecha de inteligencia. Nosotros, filantrópicamente, éramos más inteligentes y más capaces que ellos. ¿Sí? Quiere decir que el problema para ellos circunscribía en un término muy concreto, que era falta de inteligencia. ¿Sí o no? Como concepto global. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, estamos en el 2024. ¿Ellos tienen inteligencia? ¿Qué creen que es ChatGPT? No, tampoco. ¿Y por qué ustedes creen que ellos inventaron ChatGPT? ¿Porque estaban aburridos y decidieron, no, vamos a... o por algún objetivo? Imagínense un estudiante que dice, si a mí me ponen 500 problemas, yo los hago. Ya se ha demostrado así. Y agarra ChatGPT. ¿Cuánto avanza con respecto a usted? Que hace 1 o 2 problemas. Mucho. Facilita nada más. Te facilita nada más, pero no te ayuda en la parte. Pero ¿cuánto avanza ese estudiante con respecto a ti? Él resuelve 500. Pero con ChatGPT. Sin GPT antes, y usted resuelve 5. Ahora con GPT, le da GPT a él, le da GPT a usted. ¿Cuál creen ustedes que lo avanza más? ¿Usted o él? Entonces la competencia y las habilidades se van complejificando cada vez más. Y cuando usted llega entonces a la empresa, usted por ejemplo son químicos, llegan a la empresa, se va a dar cuenta de que el empresario prefiere usar ChatGPT que un ingeniero químico, que un químico, ¿me entiendes? Usted le puedo preguntar a ChatGPT preguntas que hay ingenieros que no se lo saben responder. ¿De acuerdo? Entonces no pierda contexto histórico. Anteriormente, el ser humano dominaba con maestría el ajedrez, ¿no es cierto? Pero es que ChatGPT ahorita no está perfeccionado tampoco. Y a veces tú le haces preguntas para que te construya un programa y lo hace empleando malas prácticas en el código. Pero es que eso no importa, porque la primera vez que tú aprendes las cosas empiezas con un error. Yo te aseguro que la primera clase que yo di de esto, tú no lo entendí. ¿Cierto? ¿Cierto, padre? Casi la ¿verdad? Uno dice, oye, escribió varias cosas, entonces alguien dijo estos elementos, al final no sé qué escribió, esperemos que no todo sea así. Salimos como entramos, Porque hoy estamos más aterrizando. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, el detalle es que uno no puede obviar que así como usted piensa, hay otro en el otro lado del mundo que también piensa. Y que no tiene los mismos problemas que tiene usted.
porque él tiene un espacio confortable para estudiar, tiene comodidades, no tiene una situación económica. Por ejemplo, uno piensa el colapso que haría si falla el bus rojo. Apuesto que todo llegaría hasta casi tarde, ¿sí o no? ¿No es cierto? Imagínense un parcial que se colapsó el autobús. Entonces la opción que a usted le queda, si no pasa carro, venirse caminando. Entonces imagínese venirse caminando en ese solario para después sentarse a presentar un parcial. ¿Se imagina la presión? ¿Ven? Señores, Dolor de cabeza. estamos establecidos en sociedades donde lamentablemente, queramos aceptarlo o no, somos el ejemplo. ¿Sí? Ustedes son el ejemplo de tecnología, de ciencia y tecnología, de Valencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Usted puede ir a cualquier universidad y vean las clases que le dan a ellos y vean las clases que reciben ustedes. Vean el contenido, vean la formación de pensamiento que ustedes tienen. Son el ejemplo. Que muchos no entiendan que son el ejemplo es otra cosa. ¿Sí? Porque a veces nos puede pasar que perdemos la identidad, no sabemos quiénes somos. No puede pasar. Digo, me refiero académicamente, no personalmente, académicamente. ¿Sí? Aunque uno también puede estar perdido, tiene que hablar como persona, pero eso no es el tema ahorita. Hay una identidad universitaria que ustedes, señores, tienen. Esto no se trata, y no lo digo porque alguien utilice el teléfono o se comunique con señas y tal, no mi esposa también se comunica con señas, sino me refiero a que hay una identidad que usted no puede perder. Este sigue siendo un modelo, usted es un ChatGPT de la sociedad, de ciencia y tecnología. ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Claro que usted dice, no, yo estudio así en la universidad de la Facultad de Ciencia y Tecnología. La gente dice, oye, yo estudio Ciencia y Tecnología. Hay un niñito que está así, que se maneja con ChatGPT, y que usted le diga, no, yo estudio computación, y ChatGPT lo dice, y busque así. Pero eso se llama computista. Imagínense ese niñito, ¿qué creencia tienen ustedes? Muchísimas. Muchísima imaginación. Entonces, si usted no decide hacer nada, ¿verdad? Usted de alguna manera está afectando el futuro de ese niño. ¿Se dan cuenta? Es un problema complejo. ¿Sí? No es un problema de pasar calma, no. O sea, no. Por mí, le pongo 20 a todos y ya, ese no es el problema. No, es un problema que tenemos una responsabilidad social y moral, que no es política. ¿Sí me entiendes? Porque cualquiera puede decir, no, pero es que yo, o sea, no puedo prestar atención a la clase porque, oye, el presidente, claro. Sí, pero es que siempre va a haber un presidente. Cuando yo estudié había un presidente. Y le aseguro que ustedes tienen otro. Y los que vienen de chiquitos tendrán otro, tal vez. ¿Sí? Y el O que sea, que tenemos siempre va a no haber un sirve. presidente, que esté a favor o no, ok. Pero el asunto es que la responsabilidad social, lo que espera ese niño que está estudiando en la escuela, de aquella gente que está estudiando en su país ciencia, y que la ciencia es el único mecanismo y la tecnología para sacar a la gente de abajo, es lo que usted le está dañando. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, Elon Musk lanza satélites para el espacio, ¿sí? Pero la India también lo hace. Y Elon Musk está preocupado porque la India está lanzando muchos más satélites que él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la India, a pesar de ser un país muy pobre, todos empezaron a concientizarse, una gran parte, es decir, los académicos, se concientizaron que pueden salir de la pobreza si hacen tecnología. ¿Sí? Porque aquí no va a venir ningún rico y no va a decir a Venezuela le vamos a dar 300 trillones de dólares para que resuelvan sus problemas, paguen la deuda, reactiven sus petroleras. Es un comentario que me hizo una persona versada en el tema del petróleo ayer. Si cambiara el país y todas las refinerías, vinieran todos los inversionistas de la refinería y nos pidieran que hicieran unos 2.000 barriles de petróleo, no tenemos capacidad. ¿Usted sabe lo que significa? Además de las máquinas que están dañadas, Existe gente menos. competente y preparada
para poder diseñar una metodología de 2000 barriles de petróleo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Ojo, no se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a un empresario que está toda su vida enfocado en el petróleo. ¿Sí? Entonces, señores, es momento de que nos contextualicemos. ¿Sí? Okay, tenemos un momento de graficación, tenemos unas dificultades, tenemos unas cosas, pero también tenemos una responsabilidad social y moral. ¿Con quién? Con el que no estudia. Porque ese pupitre que está ahí, aunque a usted no le guste que se lo diga, lo está pagando un contribuyente que no es académico, que él nunca va a pisar este centro de pensamiento. Él invirtió ese dinero en usted para que usted lo haga. Cualquiera va a decir, pero es que mi papá me financia. Sí, su papá le financia el pasaje, la estadía, pero la matrícula se la financia el Estado. Aunque el Estado no funcione, el Estado no es lo mejor, todos siempre tenemos una característica preponderante descrita para el Estado. El Estado le sigue financiando su educación. Yo hablaba con un colega y me decía, en Estados Unidos una materia de pregrado puede costar $600. Imagínense si usted tuviera que pagar $600 por el módulo 1. ¿Cómo estuvieran ustedes aquí viendo la clase? Tuvieran 2, 3. ¿Verdad que en pestañana? Sí. Y si le mandaran a hacer 500 ejercicios, ya los hacen enseguida. Y sí. Entonces, señores, Que le vean lo que es la responsabilidad universitaria. ¿Ven? Claro, cuando usted salga ahí, nadie le va a decir nada. Porque vivimos básicamente en un país donde sufrimos de la memoria. Yo digo algo hoy, pero mañana, ¿qué fue lo que yo dije? Ah, que usted es bueno, pero usted no ha pasado el módulo 1. Entonces, ¿sí me entiende? Charler. ¿Ves? No, Para pero usted dice, decirlo, oye, difícil el módulo hacerlo. 1 es tan fácil, pero este es segunda, tercera, quinta vez, octava vez que lo veo. Entonces, no se trata del módulo 1, se trata de usted, su creencia. Y eso no lo puedo modificar yo. Si usted tiene la creencia que no va a pasar el módulo 1, no lo pasa. Si usted tiene la creencia que lo va a pasar, entonces lo pasa. Si usted tiene la creencia de que va a enseñar algo nuevo, lo hace. Si no tiene la creencia de eso, no lo hace. Y abandono. Porque la vida es así. Hay una persona que a mí me llama la atención que se llama Alicia, algo así, donde ella dijo, bueno, mira, los pacientes de cáncer es difícil diagnosticarlos. ¿Por qué? Porque con muchas pruebas que hagamos, el cáncer toma cualquier posible dirección y no es fácil determinar. El comportamiento es totalmente errático, aleatorio. Entonces, ¿qué hacen? Están utilizando la inteligencia artificial para analizar posibles zonas donde hay cáncer. Y les pasó una experiencia que ella comentaba, que vieron un paciente, analizaron su tomografía y todo eso, y la inteligencia le indicó, aquí hay cáncer. Y ellos dijeron, no vemos cáncer. Hicimos las pruebas, la biopsia y todo especializado, no hay cáncer. Al cabo de 3 meses, adivine qué pasó. Esa persona tenía cáncer. ¿Se dan cuenta? Pierde el cabello. Entonces, quiero que entiendan el nivel de responsabilidad social que está obteniendo la gente en el mundo, con respecto a la tecnología, con respecto a... ¿Me entienden? O sea, es una responsabilidad social. Entonces, ¿qué dicen ellos ahora? Bueno, ahora no solamente nosotros basamos nuestra experticia en esto, sino que ahora también tomamos el criterio de inteligencia. ¿Sí? Por ejemplo, en la Universidad Johns Hopkins, que es avanzada en Estados Unidos en medicina, ellos utilizan computadoras cuánticas para poder construir órganos, para poder hacer trasplantes más eficientes. ¿De dónde es eso? Entonces, señores, la ciencia y la tecnología no va paso a paso. No va paso a paso. Va con una velocidad sorprendente. Yo les aseguro que a cabo de 5, 3 años, 4 años más, habrá alguien con algo mucho mejor que WhatsApp. ¿Sí? ¿Ok? Sí, el Telegram es Algo mejor que el mucho WhatsApp. Telegram.
Porque ahora la integración es voz, video y datos. Usted colocará su teléfono inteligente, le grabará la clase y le explicará la clase. ¿Sí? Entonces, el mundo avanza aceleradamente. Y la pregunta es, que yo les pongo a ustedes, ¿cuál es su futuro? Porque cuando yo hablaba con mis estudiantes, hace unos 5 o 10 años atrás, 5 años atrás menos, yo les decía, afuera hay gente que está pensando tanto como nosotros. Y no me equivoqué. 5 años después está ChatGPT. Y ChatGPT es lo que se conoce. Porque ya ChatGPT se usa en el campo bélico también. ¿Sí? Ahora la guerra no es de armas, ahora la guerra es de tecnología, de drones. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Rusia convirtió a Ucrania? Ucrania tiene sistemas de defensa y tal. Y tiene satélites. Muy sencillo, señor. Crearon una interferencia a nivel de ondas de radio y bloquearon todos los sistemas. El primer sistema que bloquearon fueron los molinos de viento, que ellos tienen energía que ganan los molinos de viento. Y después, posteriormente, ¿qué pasó? Ese mismo internet, esa misma red, era la red que utilizaban los militares. Por lo tanto, no tuvieron información en tiempo real y no se pudieron defender. ¿Verdad? ¿Sí? Y con No tuve que hackear un satélite del espacio. Tuve que hackear la infraestructura interna. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo está el mundo. ¿Sí? El mundo es globalizado. Ustedes son científicos globalizados. No son científicos de Venezuela. No. Son científicos globalizados. Cuando usted egresa de una facultad de ciencias, usted quiere la etiqueta de científico. ¿Sí? Esa es la etiqueta que usted quiere. Bueno, que a usted de repente no le gusta desarrollar, investigar, esa es otra cosa. Pero usted ya tiene una función social en la sociedad, usted es científico. ¿Ves? Si alguien estudia educación, entonces es educador. Ahora, ¿puede un educador ser científico? Sí. ¿Puede un ingeniero ser científico? Sí. Soy ingeniero, soy científico, pero además soy matemático. ¿Ves? Y me gusta la computación. Si no me gustara la computación, para mí me da igual a los estudiantes de computación. Y no, aquellos no saben cálculo. Y es que no se trata de saber cálculo. De pensar. Se trata de pensar. Y mientras tú más cálculo estudias, más aprendes a pensar. Por eso es que yo el primer curso que le digo, este es un curso para aprender a pensar. Se lo digo a todos mis estudiantes. Si usted me pregunta, ¿yo me sé todo? No, yo no me sé todo. Pero tengo la capacidad y la motivación de poder saber. Eso sí. Así como usted se siente a estudiar con su cuaderno, me siento yo a estudiar con mi cuaderno y hacerme preguntas. Porque estas preguntas, estos análisis, me lo estoy haciendo en tiempo real, ¿sí? Está pasando esto con ChatGPT, está pasando esto con Meta, está pasando esto con esto, ¿sí? Entonces, tienen una pregunta que responderse ustedes mismos. ¿Cuál es su futuro? No estoy hablando del presente. Estoy hablando de cuál es su futuro. ¿Cómo se ubica usted en el futuro ante el mundo globalizado? Esa es la pregunta. ¿Sí? Yo tenía la experiencia que teníamos estudiantes de cálculo 2, que él entraba y salía con una patineta. Y un día le dije, ¿cómo te llamas? Me llamo fulano de tal. Y su último apellido lo puso. Y yo le dije, mira, tú tienes una gran habilidad para las matemáticas. Dice, ¿por qué? Porque tu árbol genealógico viene familiar. ¿Sabes qué pasó con él? Cambió la matemática por la patineta por un libro. Sigue haciendo su esquema. Y empezó a estudiar en la biblioteca. Y él pensaba que no, y se dio cuenta que sí podía. Y la novia, que era de química, que cuando es de biología, que la gente dice, no, que los biólogos no saben, era la que mejor salía en el curso, y había matemáticos con destreza. ¿Sí? Era una dama, por cierto. Entonces no piensen que las damas solamente están circunscritas a un ámbito de la sociedad. Porque si usted analiza en Google, las ingenieras informáticas son pocas.
Las mujeres en ciencias son pocas y las oportunidades abiertas y las estructuras abiertas, a menos que ustedes no las diseñen, es difícil. Es difícil que ustedes participen. Y esa es una discusión que, por ejemplo, Duolingo tiene, donde él coloca su contrato y dice, aquí se aceptan personas de todo tipo, porque sabe que eso no lo puedes hacer en Google. Con que no lo mando. No basta con que seas ingeniera o científica brillante. Basta hacer que haya un sesgo manejado en su totalidad por hombres, donde tal vez no tengan la oportunidad. Entonces, ustedes como damas también tienen un problema, no solamente ser brillantes, sino que también que la sociedad no va a reconocer su mérito. Cosa que en el caso de los varones no pasa. Si quieren ustedes agarren y hagan una estadística de los directivos de Google que son. ¿Quiénes son los que salen en OpenAI hablando? San Alman es joven. ¿Ya? Entonces, vean ustedes cómo está construida la sociedad. Por eso es que es importante que nosotros, aparte de que abramos este espacio para cálculo, también abramos el espacio para pensar. Hemos hecho un breve ejercicio de pensar. Estoy pensando en su futuro y yo vivo en el presente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen que yo les hablo a ustedes del futuro? Porque ustedes son valiosos. En algún momento yo estuve sentado así, había un profesor. El profesor se concentró en darme conocimientos. Nunca me hizo una discusión del futuro. ¿Cuál es el futuro de las matemáticas? ¿Será que las matemáticas van a ser suplantadas? ¿Será que va a llegar a un punto donde realmente vamos a poder comprender esas cosas matemáticas que no entendemos? Por ejemplo, la hipótesis de Riemann. P versus NP. ¿Qué significa un programador? Una persona que resuelve el problema P versus NP. Porque la mayoría de los softwares, usted cuando programa, usted programa localmente. Usted hace una base de datos en un sistema para 50 personas. Pero cuando usted la hace para 3 millones de personas, cambia, los problemas son gigantescamente problemáticos. Por ejemplo, en la tabla periódica, no se entiende. Pregúntele a su profesor de química si se entiende la tabla periódica. Si la tabla periódica está completa. No, señor, yo estudié con alguien que estudió Rusia, en una universidad buena. Me dijo, profesor, la tabla periódica no está completa. Pero la tabla periódica tiene unas tierras raras que no se sabe dónde van. Entonces alguien que estudia química no me puede venir a decir que entiende todo. Y si usted estudia química y hace todo en el laboratorio, todo el experimento y todas las cosas, y conoce los compuestos, tiene un problema que no entiende qué pasa, porque no sabe mecánica cuántica. Pero la mecánica cuántica está del lado de lo físico. Entonces ustedes se verán que hay físicos que explican compuestos químicos, hay físicos que crean nanopartículas, y eso es materia de qué? De los químicos. Pero como los físicos no ven mecánica cuántica, porque tu programa de química no está mecánica cuántica, ¿cierto? Ni en física cuántica, ¿sí? Lo máximo que ven en físico-química, sí, pero para que entender físico-química, necesito entender bien las leyes de lo microscópico. Y las leyes de lo microscópico son física cuántica y mecánica cuántica. ¿Ven? El que estudia computación, si no entiende el álgebra, es difícil que su código sea óptimo. ¿Me entienden? Porque tiene el problema de cuánto se me va a tardar haciendo una búsqueda en la base de datos. ¿Usted cree que a veces hay problemas con el SISI? No, que yo tengo el horario, yo he pasado un día entero, en medio año he pasado un día entero cambiando el horario. ¿Por qué crees? Porque el problema de asignar estudiantes a materia en ciertas horas es el problema equivalente al viajero. Ese es un problema en el que completo. Hay supercomputadoras que no pueden resolverlo. Por lo tanto, la computadora avanzada en nuestra universidad o varias computadoras trabajando en Closet tampoco puede resolver. Por eso es que usted tiene que ir y tiene que haber un observador humano y cuadrar ese horario. ¿Se da cuenta? A ver. Entonces, estamos rodeados de problemas y obviamente, pues cada uno de nosotros entonces determina pues a qué nivel quiere llegar. Les recomiendo que hagan los ejercicios del capítulo 1. Los
Ok, eso que dice que no tiene cota y que vea cómo es el modelo del quick. Eso es más o menos. Fíjense. ¿Qué página era? Bueno, el modelo del quick está en la 1.31. Ok. Hay tres conceptos que quiero que se lleven antes que nos vayamos del capítulo 2 y cerramos la sesión por hoy. La semana que viene sí vemos el capítulo 2 completo, pero quise revisar el capítulo 1 para que se llevaran unas ideas para que tienen este fin de semana o cuando se consiga. El capítulo 2 es un capítulo interesante porque el capítulo 2 habla de camino. Fundamental. Fundamental. ¿De acuerdo? Ok. Pensemos por ahí. Un camino. Un camino. Yo tengo dos puntos y tengo una curva que va de un punto A a un punto B. Eso para mí abstractamente significa un camino. Un camino que va de A a B o de B a A. ¿Ok? Pero cuando yo utilizo la palabra fundamental, es que es la mínima cantidad de caminos que yo necesito para describir algo. ¿Ok? Por ejemplo, si usted le dice, usted tiene que contar los números del 1 al 10 con sus manos. ¿Cuál es la mínima cantidad que usted necesita? ¿Sí? Porque con 5 usted puede contar otra vez haciendo un sobreconteo y llegar ahí. Bueno, los caminos fundamentales es la mínima cantidad. Y en caminos fundamentales tenemos que tomar en cuenta tres cosas. Primero, hay un inicio, hay un proceso y hay un final. Es un algoritmo. Tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final. El inicio. Empezamos en el eje X, que es el dominio. Ya nosotros sabemos lo que es dominio en el capítulo anterior. ¿Sí? El proceso. Una asignación. Y el final termina en el eje Y, que es rango. ¿Ok? ¿Cómo voy a denotar la nomenclatura? Mi símbolo. Bueno, si estoy hablando del eje X, estoy hablando que los elementos aquí son X, ¿verdad? Si estoy hablando de un proceso o una asignación, estoy pensando que tengo una maquinita aquí, ¿verdad? Y aquí le coloco un X. Y que esta maquinita aquí que llamo F me da un F de X. ¿Sí? Este es mi salida. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy hablando del rango, estoy hablando de F. ¿Ok? Este proceso lleva asociado esto, F. Este F es una etiqueta. Y una etiqueta en términos de WhatsApp que es un sticker. Eso es todo. Ok, que usted puede colocar y puede quitar. Entonces, fíjense, tengo un camino. El camino es fundamental porque tiene tres partes: un inicio, un proceso y un final. Entonces, usted se preguntará, ¿cuáles son los caminos fundamentales en el capítulo 2? Le digo, son tres. Y por eso es que le colocan tres caminos fundamentales. Son el camino de ida, el camino de vuelta y el último camino es el camino bidireccional. ¿Sí? Y ese camino bidireccional uno lo llama bisexual. Ok, tengo un camino de ida. Entonces yo puedo ver esta dirección, lleva un camino de ida, esta dirección lleva un camino de vuelta. Y ir de esta dirección en este ciclo es un camino de ciclo. ¿Ok? Como un espejo. Sí, puede ser como un espejo. O sea, hay un feedback continuo. Entonces empecemos por el camino de ida. ¿Dónde empiezo con el camino de ida? Desde el eje X. El eje X. Tomo un elemento X. Entonces yo tengo que decir, bueno,
¿Cuál es mi proceso? Fijo mi etiqueta. Puede ser que es una etiqueta. Entonces, como esto es una etiqueta, yo la voy a escribir así. Una etiqueta que quito. La etiqueta puede ser cualquier cosa. F, W, G, H. Esa letra es una X. ¿Cuál? Sí, es una X. Bueno, es candidata. No es una cosa perfecta. Ajá, entonces. Empiezo en X. Paso al proceso. ¿Y a dónde debería llegar? O sea, si estoy en el eje X, estoy en el eje horizontal y quiero llegar al eje vertical. Entonces, Toca la curva, se convierte en F. toco la curva y ahora ¿qué hago? Bueno, entonces ahora tengo que tomar una nomenclatura. Primero tengo que decir, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué etiqueta tengo asociada? Y es un camino de ida. Entonces esto sería un camino de ida. ¿Cuál es la propiedad intrínseca de un camino de ida? La propiedad intrínseca de un camino de ida es que voy de un eje horizontal a un eje vertical. Esa es la propiedad intrínseca, que no puede cambiar. Ok, voy con el camino de vuelta. Aquí estoy con ida, ¿verdad? ¿Sí? Voy con vuelta. Que no es la vuelta que escucha usted, ¿no? Ok. Si en el camino de ida empiezo en el eje horizontal, en el camino de vuelta, ¿dónde debería empezar? En el vertical. No puedo darle esta etiqueta, ¿verdad? Porque en el eje horizontal que tengo, Y. Entonces yo lo llamo Y. Cuando le coloco un circulito, lo que estoy diciendo es que ese es mi dato de entrada. ¿Ok? Estoy en Y. ¿Y ahora hacia dónde voy? La curva. Ok. ¿De dónde vengo? Me falta la etiqueta. ¿Cómo vamos a llamar la etiqueta? H. H. Entonces aquí va H y el Y. H de Y. ¿Seguro? Cierto. Si esto se llamara H y Y no queda aquí. Y H y Y puesta aquí simultáneamente. Si hubiese una bisectriz. Pero es una bisectriz. No. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se le falta la mano. Falta, voy por el de vuelta. Ah, Menos verdad. uno. Así se no pasó una Y por eso. Y ahora me falta el último camino. El último camino, ¿cómo es? Porque cuando es de vuelta se pone menos uno. Cuando va de vuelta va de menos uno. Porque el menos uno indica va de vuelta. Ok, voy en este punto, ya me hice esto. ¿Cuánto mide aquí esto si voy por la bisectriz? Lo mismo. Y si estoy aquí en W, ¿cuánto mide esto? Lo mismo. ¿Por qué se llama esto bisectriz? Observen ustedes, este ángulo que está aquí es de cuánto? De 90. Y este triángulo tiene un triángulo rectángulo aquí y rectángulo aquí. ¿Sí? Quiere decir que si yo bajo este triángulo formo el mismo. Por lo tanto, este ángulo es el mismo que este ángulo, ¿correcto? Sí. Quiere decir que esta recta divide al ángulo por la mitad. Lo biseca, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, esta recta tiene que ser ¿Dónde está? bisectriz. ¿Dónde está? Eso que se llama bisectriz. Wow. ¿Cuál es la ventaja de tener la bisectriz? Les pregunto. Que si estamos formando un camino y no queremos que se nos agreguen las letras, pues, por así decirlo, Ajá. tocando la bisectriz ya podemos tener lo que queremos. Claro, pues imagínense que usted está Para aquí. cortar caminos, pues algo. O sea, él tiene una idea, ¿no? No está Sí, mal la solo que idea. no sé cómo es. Esa, no, pero está bien, no importa, las ideas son así. Yo estoy en el eje horizontal. Me quiero transferir al vertical. ¿Por qué camino voy? Ella. ¿Ah? Por el de ida, llegué aquí. ¿Me puedo transferir otra vez para acá? Porque está lleno. Entonces, el único que me permite volver a hacer una transferencia abajo, ¿cuál es? Si están en Caracas, usted se monta en el metro tiene una dirección, ¿verdad? Los cortijos, ¿verdad? Y tiene otra dirección contraria, para mover y todas esas cosas. Pero usted tiene una estación que, bueno, ahí prácticamente tiene que nadar. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Plaza Venezuela, ¿verdad? ¿Qué es la estación Plaza Venezuela?
Bueno, Una intersección. eso es verdad, pero en términos de tren, ¿qué? Es una estación de transferencia. ¿No ha escuchado la palabra? ¿Por qué una transferencia? Porque si usted se equivocó en el metro, ¿qué puede hacer? Devolverse, ajá, pero lo puede hacer en las otras estaciones. No, le toca que tomar bus o le toca que correr, dependiendo de la zona que esté. Sí, se apura. Entonces, vean ustedes que los tres caminos son necesarios para poder construir cualquier curva, cualquier situación. Les recomiendo lo siguiente. A partir de este capítulo 2, vamos a seguir el siguiente contrato entre ustedes y yo. Ustedes van a ver primero el video en YouTube. ¿Sí? No, ¿Hay un súper bien. video? Hay un video. Ah, lea aquí. Si no lo saben, yo lo mandé a decir. ¿Qué? Usted entra a YouTube Tiene la campanita. y coloca método de gratificación. ¿Es usted? Hay un canal, es el de canal donde saca los videos. Son como los videos de Fraga. Ajá. Ah. Por eso les dije, buscan en Son los YouTube. mismos videos, Fraga, pero ahí están todos. Ahí no se lo van a limitar. Ahí están todos. Si usted dice, no, yo quiero ver el curso de cálculo completo porque ya yo me lo quiero saber todo. Bueno, entra a YouTube y ve todas estas clases. Claro, no están las clases igual como las doy yo. Explicado diferente. No, pero ¿qué capítulo Verá te que existe una mínima diferencia. No. Pero es lo mismo. Ajá. Pero, por lo menos véalo y llegue aquí. Y entonces se va a dar cuenta que entonces ya ahora empezamos a discutir. Bueno, señores, que tengan buen día. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.